En esta mañana, abro mi mente y mi corazón a tu palabra, que es poderosa para darme vida. Espíritu Santo, necesito alimento espiritual. Habla conmigo y declaro que mi corazón es tierra fértil para tu palabra y daré mucho fruto en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, hermano. Entonces, estamos iniciando la serie. Pueden preparar la imagen. Hay una imagen que se llama el rey, que te vas a dar cuenta. Entonces, toma la serie, hermano, se va a llamar El Rey, porque Jesucristo es nuestro Rey. Amén. Amén, hermano. Amén, hermano. Jesús es el Rey, Rey de reyes, Señor de señores. Amén. Cantamos eso muchas veces. Entonces, vamos a hablar bastante sobre la dignidad de que Jesús es Rey, sobre su señorío, su poder, su gobierno, y para eso vamos a guiarnos, vamos a tener como guía algo, hermanos. Vamos a tener la guía de la Biblia, obviamente, pero el Evangelio de Mateo. ¿Cuántos alguna vez han leído el Evangelio de Mateo? ¿Cuántos han leído completo alguna vez el Evangelio de Mateo? Ok, entonces no se pierdan, hermanos, esta serie de mensajes, porque vamos a hablar bastante del Evangelio de Mateo. Sé que es largo el Evangelio de Mateo. Quizás en algunos domingos vamos a hacer unas pausas, pero el desafío es el siguiente: vamos a demorarnos en Mateo. Desde el año pasado, hermanos, estaba quemando en mi corazón poder compartir el Evangelio. Y los hermanos puedan leer el Evangelio. Amén. ¿Cuándo la palabra de Dios es alimento? Hemos hecho devocionales, hemos grabado, nos hemos buscado, nos hemos reunido, pero aún así los hermanos necesitan la palabra de Dios. Y cuando llegaba fin de año, cuando nosotros estábamos, digamos, en Apocalipsis, Colosenses, lo que fue, los hermanos seguían en Mateo, no estaban leyendo la palabra. Le decían, sí, vamos a leer, pero no estaban leyendo la palabra. Entonces, hermanos, vamos a tener ese desafío. Por lo menos cada domingo vamos a compartir un capítulo de Mateo, que de repente en algún domingo vamos a hacer una pausa para reforzar un tema en específico, un mensaje evangelístico, no lo sé, puede ser que lo hagamos, pero vamos a mantener nuestro enfoque en el Evangelio de Mateo. Amén. Es más, de tiempo en tiempo hay preguntas como, por ejemplo, el fin de los tiempos, el rapto. Por ejemplo, vamos a una pregunta: ¿cuántos quieren estar aquí cuando venga el Señor? Aquí en la iglesia. Por eso, sí, una vez más, escucha la pregunta: ¿cuántos quieren estar aquí en esta tierra cuando venga el Señor? Levanten la mano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren estar aquí cuando venga el Señor? ¿No quieren estar aquí, hermano? Ok, creo que están atentos los hermanos. Amén. Porque nosotros como iglesia, hermanos, apuntamos a que edificar una iglesia de vencedores, porque cada miembro es un... Amén, hermanos. Si cada miembro es un iglesia, nosotros estamos apuntando y no esperamos la venida del Señor de Cristo. Nosotros que estamos adelante, el arrebatamiento. Amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces, deseamos eso, que la iglesia pueda vivir y apuntar y andar por el camino del vencedor. No solamente conformarse con haber sido salvo, que ser salvo es grande, hermano, no es cosa seria, no es cosa barata, no es cosa simple, pero hay más, claro, conmigo hay más. Entonces, de tiempo en tiempo hay ese tipo de preguntas, del fin de los tiempos, el arrebatamiento, y qué va a pasar con aquellos que se quedaron, que no se quedaron, con la gente que nació, que sobrevivió. Hermanos, todo eso inclusive está en el libro de Mateo, pero vamos a ir de a poco. Amén. Y el día de hoy la palabra se llama escándalo familiar. La primera temporada, lo vamos a trabajar por temporada. La serie entera, ¿no tienes el imagen del rey? Ya, la serie entera se llama El Rey, porque es todo el evangelio de Mateo. ¿Por qué, hermano, el rey? Porque cada evangelio da un enfoque diferente a Jesucristo. Ejemplo, imagínense, si ustedes me ven de este lado, si ustedes me ven de frente, atención, si ustedes me ven de frente, ustedes dirán, el hermano acaba de así, así, así. Pero si una persona me ve por atrás, por el costado, puede dar más rasgos de mi persona. El repite mi nariz, si soy frentón o no soy frentón, si mi cráneo, porque me está viendo de un costado.
Y si me ve desde atrás, puede ver quizás, no sé, más detalles de mí. Se dan cuenta, una sola mirada no es suficiente. Y lo mismo fue con el Señor. Hermano, no fue suficiente un solo evangelio. Es más, en el último capítulo de Juan, creo que en algún momento lleguemos a Juan, Juan dice lo siguiente, en el capítulo 21, si se escribiese todos los hechos de Jesucristo, aquí son alguien, si se escribiese todos los hechos de Jesucristo, dice que no cabían los libros en el mundo. ¿Qué te parece? No cabían los libros en el mundo si se escribiese todo lo que Jesús hizo. Qué grandioso. O sea, ¿qué cosas no habrá hecho, hermanos? Por lo tanto, un evangelio no es suficiente. Necesitamos, bueno, Dios permitió por lo menos 4 evangelios que están aquí en la Biblia. El primer evangelio, ¿cómo se llama? Mateo. El segundo evangelio es Marcos, Lucas y Juan. Mateo da un enfoque de Jesús como el rey. Marcos, ¿por qué el rey, hermano? Porque te van a dar cuenta que en Mateo todo es el reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos es semejante a. Y es más, Mateo inicia asegurando de que Jesucristo es el linaje de David. ¿Para qué? Para certificar que Jesús es de linaje real, hermanos. Es más, vamos al Mateo capítulo 1, versículo 1. Estamos entrando en la palabra. Mateo capítulo 1 dice así: 1:1. Registro genealógico de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Pon la Reina Valera, por favor. Creo que la mayoría tienen en sus Biblias la Reina Valera. Entonces dice así: ¿no? Esta es la genealogía de Jesucristo, que él es hijo de Abraham, hijo de David. ¿Por qué, hermano? Porque él quiere enfatizar, él quiere certificar de que nuestro Mesías, el Mesías, era el linaje real, Mesías prometido. Hay profecías, hermano, donde el propio Dios le dice a David: tu reino será para siempre, tu reino va a perdurar, de ti saldrá un descendiente que se sentará en mi trono para siempre. Interesante. Entonces Mateo, el objetivo de Mateo es certificar de que Jesús es el rey. A comparación de Marcos, hermanos, vamos a Marcos 10:45. Si pueden correr con la línea de papel, genial, pero de apoyo, en esta ocasión va a ver la pantalla, porque son muchos versículos. Y guía del boletín, para que puedas estudiar. Hermano, Marcos 10:45 dice: porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirva, sino para servir y para dar su vida en rescate. Entonces, si se dan cuenta, el Evangelio de Marcos, para empezar, no empieza como una teología. No tiene el famoso sermón del monte. Si ustedes recuerdan, el sermón del monte fue un sermón larguísimo. ¿Cuántos capítulos fue el sermón del monte, hermanos? Fueron 3 capítulos fue el sermón del monte en el Evangelio de Mateo. Mateo 5, 6 y 7 trata sobre el sermón del monte. El libro de Marcos no tiene tantas enseñanzas más profundas como el Evangelio de Mateo, o Juan o Lucas. Es más, el libro de Marcos de frente muestra a Jesucristo haciendo sanidades, liberaciones. Es más, tiene muchos milagros. Todo es servicio. Muestra a un Cristo que es un ciego. ¿Qué me ha servido a mí? El mismo lo dice: el Hijo del Hombre no vino para que le sirva, sino para servir y dar su vida. Entonces, el Evangelio de Marcos, atención, da un enfoque diferente. Muestra a Jesús como un ciego. A comparación de Lucas, vemos que en el Evangelio de Lucas, él tiene otra genealogía, hermano. Mateo tiene genealogía, y la genealogía de Mateo termina, o en este caso empieza con Abraham. Pero en el caso de Lucas, el Evangelio de Lucas, la genealogía de Jesucristo no solamente se queda en Abraham, se va hasta Adán. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Lucas muestra a Jesucristo como hombre. También porque Jesucristo también es 100% hombre y 100% Dios. Amén. Entonces, dense cuenta, da un enfoque diferente. Mateo enfoca a Jesucristo como rey, Marcos como un siervo, un esclavo al servicio mismo, Lucas como hombre, y el Evangelio de Juan muestra a Jesús como Dios. ¿Cuándo creen que Jesús es Dios? Es más, ustedes saben, Juan capítulo 1 empieza diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con
Dios y el verbo era Dios. Entonces, todo el evangelio de Juan da un enfoque diferente. El Padre y yo somos uno. Amén. Los discípulos le dicen a Jesús, Maestro, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conoce, o sea, Jesús se símbolo de Dios porque era Dios. Amén. Entonces, el evangelio de Juan da un enfoque diferente. Por favor, hermano, les pido que no se lo pierdan esta serie de mensajes que se llama El Rey. Entonces, vamos a continuar. Ya Franco nos ha mostrado a Mateo capítulo 1, versículo 1, vuelve por favor. Y el evangelio de Mateo inicia con una genealogía. Pregunta, hermanos, ¿cuántos de ustedes alguna vez han sentido medio aburrido el evangelio de Mateo cuando empezaba Mateo 1? Levántate, hermano, ¿cómo te has sentido aburrido? ¿Por qué? Porque tú lees Mateo y empieza diciendo, esta es la genealogía que Juanito engendró a Pepito, a Marquito, a Pedrito, ¿sí o no? Y tú lees y engendró, y tú no entiendes nada. Tú quieres llegar a la parte donde hay más acción. Y muchos pueden ser que se salten ese capítulo o lo lean rápido. ¿Solamente yo o alguien más también pasó por eso? ¿Alguien más pasó por eso? ¿Sí? Ok, hemos pasado por eso, pero hermanos, solamente el versículo 1 nos dice muchísimo. Y vamos a centrarnos por un instante en el versículo 1. Dice la palabra, registro genealógico de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hermanos, es necesario eso. ¿Por qué? Porque en el evangelio de Mateo, que ya es judío, él quiere certificar, como les mencioné hace un momento, que Jesucristo es el Rey. Repite conmigo, Jesucristo es el Rey. Jesucristo es el Rey. Entonces, al decir que es hijo de David, ¿qué está diciendo? Que es descendiente y heredero al trono. Repite conmigo, trono. Ahora, al decir hijo de Abraham, ¿qué está diciendo? Que todas las promesas que Dios hizo a Abraham, la promesa más conocida, cuando Dios le dice a Abraham, en tus simientes serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, todo ese enfoque está dando Mateo para decir que Jesucristo es hijo de David y es heredero al trono, y también es hijo de Abraham, porque en Jesucristo se cumplen las promesas. ¿Cuál es la promesa? Que la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. No solamente los judíos, también los trujillanos, los mocheros, los trujillanos, los de la sierra, los de la costa, todos, hermanos, los árabes, todas las naciones de la tierra. Es por eso que Mateo empieza de esta manera, certificando que Jesús es hijo de David, hijo de Abraham. Amén. Continuando, vamos a ver la parte, vamos a centrarnos en la parte que dice hijo de David. ¿Por qué hijo de David, amados hermanos? Porque David mismo fue quien construyó un reino, ¿sí? Dios mismo le da promesas a David, la cual le dice, vamos a ver, hermano, promesas. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 7, sígueme por ahí, con esos versículos, para que me sigan. 2 de Samuel 7, versículos 12 al 13. Sígueme en el boletín, estamos en la sección que dice Jesús, hijo de David. 2 de Samuel 7, del 12 al 13. 12, está en el 12. 12. Ok, 12. Ok. Dice la palabra, hermano. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, es Dios hablando con David, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Siguiente versículo, por favor. El 13, ¿no? Será él quien construya una casa en honor de mi nombre, y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Pero pregunta, ¿el templo que edificó Salomón fue destruido o permaneció para siempre? Fue destruido. Entonces, estas promesas, hermano, no está hablando de Salomón. Edificará un reino y su trono prevalecerá para siempre. Repita conmigo, para siempre. Ponme la Reina Valera, por favor, y no quedamos solamente Reina Valera. Entonces,
vemos esa promesa para siempre. Amén. Vemos otra promesa que el Señor hizo en Salmos 89, versículo 3 al 4. Síganos ahí con los versículos, ya pueden estar adelantados. Mientras tanto, ya, 89:3, dice la palabra, hasta el 4 nos vamos. Hice pacto con mi escogido, juré a David, mi siervo, diciendo, el 4. Para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y no está hablando, hermano, de Salomón ni de sus hijos, porque ustedes saben que ellos fueron llevados al cautiverio, asesinados, conquistados. Es más, después del cautiverio quedaron por reyes, hermanos. Terminó todo lo que era el linaje de los reyes, después del cautiverio. Solamente del cautiverio. En la conquista de Babilonia. Ahí dejó de los reyes. ¿Qué es lo que hubo a partir de ahí? Descendientes del hijo del rey, por ejemplo, el primer descendiente del linaje de Cristo, el linaje de David, después de la reformación, es el famoso Zorobabel. Habrán escuchado su nombre. Y él se trató de edificar por lo menos las murallas para reconstruir el templo. ¿Sí saben esa historia, verdad? Entonces, vemos que esa promesa que dice, edificaré tu trono por todas las generaciones, no está hablando de los hijos carnales de David, de la generación de los reyes. Y está hablando de Cristo. Repite conmigo, Cristo. Amén. Entonces vemos que David mismo recibió la promesa que iba a heredar un trono, su familia. Ahora, sabemos que David tuvo un hijo. ¿Cómo se llamó el hijo más famoso de David? Salomón. Hay que escuchar Salomón, ¿verdad? Salomón es un tipo de Cristo, hermano. ¿Por qué un tipo de Cristo? Para que entiendan a qué nos referimos cuando decimos un tipo de Cristo. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 12, vemos que el pueblo de Israel sacrificó un cordero, ¿verdad? Recuerdan las 10 plagas. Recuerdan, y la 10ª plaga era la muerte de los primogénitos. Y Dios le dijo al pueblo de Israel que sacrifiquen un cordero. Y cuando Juan el Bautista ve a Jesucristo, le dice: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces pregunta, hermanos, ¿quién era ese cordero que fue sacrificado en la noche de la Pascua allá en Egipto, en Éxodo? ¿Quién fue ese cordero? Jesucristo, amén. Entonces ese cordero fue una figura de Cristo. El libro de 1 Corintios dice lo siguiente, que Jesucristo era la roca. Es más, Jesucristo apareció muchas veces en el Antiguo Testamento, y eso se llama una teofanía, cuando dice que el ángel del Señor, y el ángel del Señor me dijo. Hermano, Jesucristo apareció muchas veces en el Antiguo Testamento. Volviendo a Salomón, él fue un tipo de Cristo. ¿Por qué un tipo de Cristo? Porque, por ejemplo, Salomón heredó el reino, ¿verdad? Él fue heredero del trono. Pero Jesucristo también heredó el trono, pero no solamente hasta que muera, sino fue para siempre. Amén. Salomón, su reinado solamente fue hasta que murió. Después que murió su hijo Roboam, asumió el reinado. Pero ellos eran mortales, morían y sucedía otro rey. En cambio, Jesucristo, su reinado fue para siempre. Otro aspecto que es similar a Salomón y Jesucristo es de la sabiduría. Hermanos, si ustedes leen la Biblia misma, personas de otros reinos venían solamente para escuchar la sabiduría de Salomón. ¿Y dónde tenemos esa sabiduría? Tenemos el libro de Proverbios. ¿Cuántos han leído el libro de Proverbios? El libro de Cantares. Es pura sabiduría. Es más, la sabiduría que hay en el libro de Proverbios hasta ahora nos ayuda muchísimo. Hay colegios, hermanos, que usan la Biblia, el libro de Proverbios, para dar mensajes, dar instrucciones, enseñar. Hasta ahora nos sigue sorprendiendo el libro de Proverbios. Imagínense en aquella época, hermanos. Por ser el hombre más sabio de la tierra. Sin embargo, veamos Mateo capítulo 12, versículo 42. Hermanos, pero Jesucristo es mucho más sabio. Salomón es una figura de Jesucristo. Salomón heredó el reino, Jesús también, pero para siempre. Salomón era sabio, Jesús también. Solamente el tema, los judíos de aquella época, atención hermano, los judíos de aquella época, ellos tenían acceso al mismo libro de Proverbios que tú y yo tenemos. Si a nosotros nos sorprende, imagínate a ellos todavía.
que muchos de ellos ni siquiera pasaron por un colegio y universidad, nada de eso. Era para ellos una pasada de vuelta, algo increíble, entender el libro de Proverbios. Y siendo el pueblo judío, entendiendo el libro de Proverbios, cuando escucharon a Jesús dijeron, ¿quién es este? ¿De dónde tiene semejante sabiduría? Y nos habla con la autoridad. ¿Me están entendiendo? La gente del pueblo de aquella época tenía el libro de Proverbios. Pero cuando llega Jesucristo, se dan cuenta que este Cristo era diferente. Era de otro mundo, y obviamente el celestial, externo. ¿Qué dice Mateo 12:42? Dice la palabra: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. O sea, Jesús está diciendo, he aquí alguien más que Salomón. Entonces, es una figura así de Cristo, pero Jesús es eterno, no se compara su sabiduría. Es más, otra comparación, vamos a 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16. Cuando David muere, es más, David tuvo el deseo de edificar una casa para Dios. Y Dios le dice, David, ¿quién te reveló que yo quería una casa? O sea, ¿quién te contó que yo tenía ese deseo? Y Dios le dio los planes, Dios le dio el plano, los materiales, las instrucciones a David de cómo debía edificarse el templo. Pero pregunta, ¿quién edificó el templo? ¿David edificó el templo? No, David no edificó el templo. Dios le dijo a David, David, tú no me vas a edificar templo, tus manos están manchadas con sangre. Tú no me vas a hacer un templo, una casa. Quien lo hace será tu hijo, Salomón. Entonces vemos que Salomón edificó el templo, un templo majestuoso. Pero Cristo, hermano, edificó un templo diferente. Veamos, 1 Corintios 3:16. Y no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ese es el apóstol Pablo exhortando a la iglesia de Corinto. Entonces, el templo de Salomón fue destruido cuando vino Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, el pueblo de Israel nuevamente edificó un templo, pero no tan majestuoso como el de Salomón, que también fue destruido en el año 60 después de Cristo. Roma lo destruyó y ya no hay más templo hasta ahora, hermano. No hay más templo. Pero vemos cómo Cristo edificó un templo diferente, eterno. Repite conmigo, eterno. Eterno. No sabes que tú eres templo de Dios. Y todo eso hizo Jesucristo. Entonces, por eso es hijo de David, hermano. Porque había promesas que Dios le hizo a David, pero esas promesas estaban apuntando aquí, no se Salomón, estaban apuntando a Jesucristo para siempre. ¿Ve? ¿Qué más? Dice Mateo 1:1 que Jesucristo era no solamente hijo de David, también era hijo de Abraham. Veamos por qué hijo de Abraham. Acompáñame por favor a Génesis capítulo 22, versículo 18. Génesis 22:18. Hermanos, no olvides, todavía seguimos en Génesis, Mateo capítulo 1, versículo 1. No hemos entrado a los siguientes versículos de la Biblia de Mateo. Es increíble la Biblia, hermanos. Génesis 22:18 dice: en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Hermanos, ¿por qué Jesús es también un hijo de Abraham? Abraham tuvo un hijo. ¿Cómo se llamó su primogénito? Se llamó Isaac. Ni siquiera Ismael, no fue contado Ismael en la promesa. Es más, Abraham tuvo muchos más hijos. Después de la muerte de Sara, Abraham tuvo más hijos con otras mujeres. Pero quien fue considerado como la promesa tanto fue Isaac. Amén. Entonces, Isaac también es una figura de Jesucristo. Así como Salomón antes representaba a Jesucristo, Isaac también representa a Jesucristo. ¿De qué forma? La promesa que Dios le dio a Abraham fue: en tus simientes serían benditas todas las naciones. ¿Y eso quién recibe esa promesa? La recibe Isaac. No nuestro hermano Isaac, él es Carlos Isaac, sino Isaac de la Biblia. Pero ese Isaac también representa a Cristo. Y gracias a Cristo, amados hermanos, que tú y yo somos bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? La promesa dice: en tus simientes serían bendecidas todas las naciones de la tierra. O sea, nosotros, hermanos. Tú eres bendecida, María. Tú eres bendecida, hermana Eva. Isaac, hermana Carmen, Lucía,
Hermanos, todos nosotros somos bendecidos. Gracias a quién? A Abraham, por cuanto obedeciste y escuchaste mi voz. Amén. ¿Y qué más? Isaac fue sacrificado, se podría decir. Y en ese intento de sacrificio también representa a Jesucristo, porque en realidad, ¿quién fue sacrificado? Isaac no fue sacrificado. Veamos la palabra. En Génesis 22:16. Génesis 22:16. Y prepárate en Hebreos, ya te lo metí, Hebreos 11. Pero vamos a Génesis 22:16. Dice la palabra. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, no me han rehusado tu hijo, tu único hijo. Cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac, escucha la voz, ¿no? La voz que Dios dice de Abraham: no vayas a dar daño al niño. Y por mí mismo estoy jurando de que serás bendecido. O sea, ¿por quién más se va a jurar? No hay nadie más grande que Dios. Dios dice: por mí mismo he jurado. Por mí mismo he jurado. Hermanos, después de que Dios le dice: no sacrifiques al niño, apareció un carnero enredado entre los espinos. Interesante. Un carnero enredado. ¿Qué recibió Jesucristo de corona? Una corona de espinas. Y hay un carnero enredado. ¿Quién es un carnero, hermano? El carnero es el cordero. La oveja es la hembra, el cordero es el bebé, la cría, y el carnero es el macho. Sigue siendo el mismo animal. Hermanos, ese carnero que apareció aquí enredado fue sacrificado. Pregunta: ¿quién representaba ese carnero? ¿Representaba a quién? A Cristo. Entonces, en ello también se parece Jesucristo a Isaac. Por eso Mateo enfatiza que Jesucristo es hijo de Abraham, porque también es una figura de Isaac, figura de Cristo. ¿En qué más se parece? Isaac obtuvo una novia. Hermanos, Isaac no hizo nada para recibir una novia. Abraham dijo a su siervo Eliezer: ve y busca una novia para mi hijo. No vayas a otras naciones, a otras aldeas. No aldeas paganas, sino de mi familia. ¿Y a quién encontró Eliezer? Encontró a... ¿Cómo se llama la esposa de Isaac? Rebeca. Entonces, lo mismo, Dios preparó una novia para quién? Para Isaac. De la misma forma, hermanos, actualmente, Dios está preparando o ha preparado una novia para Jesucristo. ¿Quién es la novia del Señor? La iglesia. Tú y yo somos la novia. ¿Cuándo se alegan por eso? Nosotros somos la novia, hermano. Estamos siendo preparados. Y, hermano, así como Eliezer es una figura del Espíritu Santo, Eliezer preparó la novia para presentársela al hijo Isaac. Eliezer le dijo en el transcurso: el hijo de mi Señor es así, es allá. ¿Qué más le habrá dicho eso? ¡Wow! Buen hijo, Abraham le dijo: además, Eliezer fue con regalos, recuerda la palabra. Fue con oro, plata, fue con presentes, con animales, en ofrenda, para pedir patrimonio a Rebeca. De la misma manera que tenemos el Espíritu Santo, Isaac. El Espíritu Santo nos revela, nos muestra quién es nuestro amado, nos muestra cuán lindo es Jesucristo. Amén. Es el Espíritu Santo que nos hace enamorarnos más y más de Cristo. Entonces, en todo eso se parece a Jesucristo a Isaac. Por eso entonces Mateo enfatiza de que Jesucristo también es hijo de Abraham. Amén. ¿Cuántos alegan por esto? No pueden decir amén. Entonces, hermanos, todo eso estamos pudiendo ver en el libro de Mateo. Ahora vamos a Mateo 1, versículo 2. Recién estamos en el versículo 2, hermanos. Me gustaría hablar todo Mateo, pero voy a correr y voy a saltarme en un momento más. Pero lo que sí te pido, hermano, voy a tener emocionado de haber leído Mateo. Amén. Vamos a Mateo 1, 2. Dice la palabra: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá de sus hermanos. Hermanos, en esta genealogía vamos a ver tres tipos de personas, pero sobre todo vamos a enfocar en lo que Moisés escuchó por primera vez allá en Éxodo 3:6. Cuando Dios se le aparece a Abraham, Dios le dice: libera a mi pueblo, ¿no? Todo ello. Y Abraham dice: ¿quién eres tú?
yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero ojo, para aquella época, Jacob ya tenía un nombre nuevo. ¿Cuál era el nombre nuevo de Jacob? Se llamaba Israel, significaba príncipe de Dios. Pero Dios sigue siendo el Dios de Abraham, Isaac y de tus errores, de Jacob. ¿Okay? Pero volvamos. En esta genealogía que vamos a entrar ahora, hermanos, en la genealogía de Cristo, que tú la vayas a morir, así como yo el año pasado, vas a tener tres tipos de personas. Vamos a enfocarnos en Abraham, Isaac y Jacob. Hermanos, Abraham apunta a la realeza, a la grandeza, amados hermanos. Y en la genealogía de Cristo vas a encontrar gente así, realeza pura, hermanos. Pero también vas a ver gente como Isaac, personas comunes. ¿Por qué comunes? No ves que Isaac, no ves que Isaac ha hecho grandes hazañas, conquistas, guerras, no nada de eso. Recibió una herencia. La herencia de toda la riqueza que acumuló Abraham, ¿quién la recibió? La recibe Isaac. Y nosotros, hermanos, también podemos recibir en este tiempo toda esa riqueza de parte del Señor. No tienes que hacer nada. Recuerda conmigo, no tengo que hacer nada. Eres heredero, así como Isaac, tú también eres heredero. Amén, hermano. Ok, entonces, Isaac apuntaba a personas comunes y vemos a Jacob. Pero Jacob es para reír y para llorar. Jacob le estafa al papá, le estafa al hermano, engañó, le robó la primogenitura a su hermano, entra en problemas también con Labán, su suegro quiere estafar a Isaac, Isaac también choca con su suegro, de todo, hermanos. A Isaac apunta entonces a las personas difíciles. ¿Te van a tomar las pruebas difíciles? Aquí, cuando yo soy una persona difícil, tuvieron que tratar conmigo, mis pastores y mis líderes. Amados hermanos. Entonces Abraham apunta a la gente grande, los patriarcas, los reyes, la realeza. Isaac representa a las personas comunes. Hermanos, el nuevo de la iglesia también es personas comunes. Y su testimonio es: yo nací en un hogar cristiano, me bordé virgen para el matrimonio, o sigo virgen para el matrimonio, nunca fumé, no me drogué. Y gloria a Dios por aquellos testimonios, hermanos. Es más, ese testimonio que deseamos que la iglesia amén, que se guardaron, amén. Pero en la iglesia también vemos eso. El de cómo Abraham, que el de cómo Isaac, y en la iglesia apunta bastante a Jacob. ¿Sí o no? Aún no vamos a la gente como Jacob. Problemática, problemas de carácter, hermano, para chocar y para ver, gente como Jacob. Pero lo que más me encanta es que toda esta gente, como Jacob, entró en la genealogía de Cristo. Y ahora vamos a ver, hermanos, porque todo esto nos habla de lo siguiente: de que para Dios, hermanos, no hay excepción de personas. Dios no escoge lo buenito, lo mejorcito, a los santitos. Dios puede escoger a gente tan grandiosa como Abraham, tan simple como Isaac, y tan terrible como Jacob. Y toda esa gente lo vamos a ver ahora en la genealogía de Cristo. Vamos entonces ahora a Mateo capítulo 1, versículo, por favor, versículo 3. Y aquí voy a entrar a un espíritu diferente, hermanos. Y es que Mateo ha desafiado a la costumbre judía. ¿Por qué la costumbre judía? Hermanos, si actualmente, atención, si actualmente al Medio Oriente, en sus países árabes sobre todo, el derecho de las mujeres es limitado por casi nulo, ¿sí o no? Es muy menospreciada. En esos países actualmente hay tráfico infantil, matrimonios arreglados con menores de edad. O sea, la mujer no tiene ni voz, ni voto, ni educación. Es triste. Si actualmente sucede eso, imagínense en aquella época, amados hermanos. No eran considerados, no podían, la mujer no podía saludar a las personas así de simple, tenía que estar cubierto. Y no estaban consideradas en una genealogía, en un testamento. No eran herederas a nada, hermanos. No eran herederas a nada. Para que pueda haber herencia en una propiedad, la mujer tenía que tener un hijo varón. Era una alegría si tenía un hijo varón, porque si tenía una hija mujer,
simplemente iba a ser su hija iba a ser sierva de alguien más, esposa de alguien más, sin derecho a nada. Pero con un hijo varón iba a continuar la descendencia. Los hombres sí o sí querían un hijo varón. Y cuando había una hija mujer, entraba en una tristeza. ¿Por qué? Porque no había alguien que entre su descendencia, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que hace Mateo? Mateo lo que hace es agregar mujeres en esta genealogía. ¿Qué te parece? En la genealogía, ojo, no olviden, en el Nuevo Testamento es posibilidad prohibido que haya mujeres, pero Mateo está agregando mujeres. Y la primera mujer que va a haber en la genealogía se llama Tamar. Vamos entonces a la palabra, hermanos. Mateo capítulo 1, versículo 3. Lean conmigo, dice la palabra: Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, y Fares a Esrón, y Esrón a Aram. Pero quiero quedarme aquí en Tamar. Dice: Judá engendró de Tamar a Fares. ¿Saben cuál es lo curioso y lo escandaloso? Por eso la palabra de Dios se llamaba escándalo familiar, perdón. Porque esta mujer Tamar no era cualquier mujer. Tamar era su nuera, hermanos. Si no lo sabías, ahora ya lo sabes. ¿Qué opinas de que el papá se meta con la nuera, la esposa del hijo? ¿Está bien o está mal? ¿Cómo se llama eso? Se llama incesto. Si toda relación familiar, ya sea con la suegra, con la hermana, con la prima, o con la nuera o el yerno, se llama incesto. Cuando hay una relación familiar. Entonces, esa mujer Tamar, no lo sabías, era esposa de su hijo mayor. Solo que sucedió algo. Su hijo mayor murió y no dejó hijos. Y la ley judía decía lo siguiente: de que para que esa mujer o ese hijo que murió tenga descendencia, el hermano que le siga a este difunto tenía que casarse con la viuda. Entonces el difunto se casaba con la viuda y le tenía que dar hijos, pero ese hijo no iba a ser del hermano. Ese hijo iba a continuar heredando de quién? Del hermano mayor, que falleció. Solo que el siguiente hijo de Judá tampoco le dio hijo a Tamar y también murió. Entonces el siguiente hijo de Judá era un niño. Y Judá le dice a Tamar: mira, mejor ve a la casa de mis padres para que cuando mi hijo pequeño crezca y se une a casarse, vuelves y te casas con él. Pero ahora, ¿qué vas a hacer acá? Vete a tu casa. Y así fue, hermanos. Tamar se fue, solo que cuando llegó el tiempo de que el niño creció, ya no era niño, ya estaba en una edad para casarse y pueda tomar a Tamar como esposa, a Judá se le olvidó y olvidó a la vida de Tamar. Y como Tamar quería sí o sí entrar en una descendencia, Tamar no estaba desesperada por un hombre. Tamar, como el sueño de aquella época, era tener una descendencia, un hijo varón sobre todo, con ser parte de la promesa, o sea, cumplir la voluntad de Dios, de generación en generación, tener hijos. Y como a Judá se le había olvidado, Tamar es una estrategia interesante. Se disfrazó de una ramera, de una prostituta, y Judá, ya viudo, la ve a la ramera y se acuesta con ella. Se lo estoy resumiendo, hermanos. Y así fue que Judá engendró de Tamar a Fares. ¿Es correcto eso? No es correcto. Es una relación de incesto. El suegro no se puede meter con la suegra, pero saben que el suegro no se puede meter con la nuera. Pero la Biblia no tiene nada que ocultar. Aquellos que dicen la Biblia fue manipulada por hombres, pregunta, hermano, si tú escribieses tu biografía, imagínate, escribes tu libro, Franco, y tienes que poner tu biografía, ¿contarías todo de lo más vergonzoso? Probablemente no. Por una entrevista tú cuentas lo mejorcito, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero solamente yo contaría lo mejorcito. Pero la Biblia no tiene nada que ocultar. Amén. Y los que dicen que la Biblia fue manipulada, la Biblia no tiene nada que ocultar, hermanos. Y aquí están los escándalos familiares. Pero, ¿qué es lo que Dios rescata de esto, hermanos?
Obviamente Dios no aprueba este tipo de relaciones, pero lo que sí Dios honró fue el deseo de esa mujer de ser parte de la voluntad de Dios, de tener una generación. Veamos Génesis 38:26. Génesis 38:26. Vean qué es lo que dice Judá respecto a Tamar. Entonces Judá lo reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuando no le he dado a ser a mi hijo, y nunca más la conoció. Ojo, no quiere decir que Judá la tomó por esposa y vivieron una vida conyugal marital. Para nada. Dice, nunca más la conoció. Pero, o sea, nunca más tuvieron intimidad. Pero sí reconoció a los hijos que tuvo Tamar. Interesante todo eso. Más justa es ella que yo. Interesante. Entonces rescata eso. Siguiente personaje, hermanos, escandaloso en esta genealogía. Vemos a Rahab. Para este momento vamos a ir al libro de versículo 5, Mateo 1:5. Vamos a Mateo 1:5. Dice: Salmón engendró de Rahab a Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Atención, hermanos. Rahab, lo voy a resumir para no ser largo este momento. Rahab era una ramera, una prostituta. Y alízame, por favor, Franco. Alízame Josué capítulo 6, 22 al 25. Guíate el boletín. Hermanos, atención. Atención. Rahab era una ramera, una prostituta. Pero está en la genealogía de Jesucristo. Y si tú no sabías, ahora lo sabes. ¿Qué te parece, hermanos? ¿Tú contarías simplemente que mi bisabuela fue una prostituta? Probablemente no, quizás te avergonzaría. Quizás te avergonzaría que te toque ese tema, o que te hagan bullying por ese aspecto, o que la gente te vuelva a decir, la abuelita de Pepito era otra prostituta. Quizás no lo ocultarías, pero te incomodaría o te daría vergüenza o te dolería que la gente haga. Pero ¿sabe qué? Entró esta mujer en la genealogía. ¿Cuándo? ¿Qué fue que sucedió? Cuando Rahab alojó a los espías que fueron a conquistar Jericó. Y por haber alojado a los espías, Rahab dice lo siguiente: ahora, como yo los he ocultado, les he salvado, porque el pueblo de Jericó quería matar a esos espías, se ocultaron en la casa de la ramera. Rahab dice lo siguiente: así como yo los he salvado, yo quiero que ustedes me salven cuando entren a conquistar Jericó. Y los espías dijeron: trato hecho. Solamente amarra este cordón de color granate para que sepamos, para que el ejército sepa qué casa no destruir o a quién no matar. Y así fue. Y veamos qué dice Josué, capítulo 6, 22 al 25. Dice la palabra: mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y hacer salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo curaste. Siguiente. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron con toda su parentela, y los pusieron fuera del campamento de Israel. Siguiente. Hasta el 25, nos vamos. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Siguiente. Mas Josué salvó las vidas de Rahab, la ramera, de la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Ella también entró en la genealogía. Amén, hermanos. Hermanos, todo eso acá es increíble. ¿Por qué? Porque Dios no hace excepción de personas. Primero de Corintios dice que lo vil y lo menospreciable escogió Dios. Así como esta mujer. Es más, esta mujer no solamente fue escogida, es ascendiente de Jesucristo. Es su familia. Y el Señor también no es ajeno con nosotros. Y también está incluido con nosotros. Si escogió a Rahab, ¿qué nos puede hacer nosotros? Amén.
Siguiente mujer escandalosa, bueno, siguiente escándalo de la genealogía de Jesús es Ruth. Aunque ella no fue una mujer pecadora, ella fue moabita. Vamos al libro de Ruth, capítulo 4. Perdón, a Ruth 1, 16, 17. Ruth 1, 16, 17. ¿Por qué en el caso de Ruth se podría decir cierto escándalo de la genealogía de Cristo? Porque ella era moabita. ¿Quiénes son los moabitas? ¿Quién fue Moab? Fue descendiente de Lot. Pero ¿qué sucedió con Lot? Ustedes saben, después de Sodoma y Gomorra, todo Sodoma y Gomorra fue destruido, salvo Lot, la esposa de Lot y la hija de Lot. Los ángeles la salvaron, dijeron váyanse, pero no miren para atrás. La esposa de Lot miró, se convirtió en sal y ahí quedó. Las hijas de Lot dicen lo siguiente: no hay hombre en medio de nosotros, solo estamos nosotros, las hijas, y nuestro papá. Vamos a emborrachar a nuestro papá y vamos a tener hijos de nuestro papá. Dice cuenta, es escandaloso, suena muy fuerte. Pero de ahí vienen los moabitas. Pero este libro de Deuteronomio dice que los moabitas, ningún moabita y extranjero entraría en el pueblo del Señor. Estaban, miran, inmundos por su origen. Y esta chica Ruth era una moabita. Veamos entonces cuál fue el corazón de Ruth. Ruth 1:16 dice: respondió Ruth, no me ruegues que te deje. Ella le está diciendo Ruth a su suegra: de mí, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Hermanos, para no extenderlo demasiado, un descendiente de Jesucristo, por un descendiente de Abraham, se llamó Boaz. Este Boaz era rico, soltero, y cuando ve a Ruth trabajando en sus chacras, se enamoró de Ruth, una extranjera, y se casó con ella. Lo estoy resumiendo. Y así fue que esta mujer Ruth entró en la genealogía. Y ojo, después de ello, o sea, Ruth vino a ser la bisabuela del rey David. ¿Qué les parece, hermanos? Increíble todo eso, lo que Dios hace. Y todo eso está en la genealogía. No olvides, el hecho de que haya mujeres aquí en la genealogía de Cristo ya es escandaloso. Ahora, todos los detalles de cada mujer lo hacen más escandaloso todavía. Amén. La siguiente mujer escandalosa, esta sí fue terrible. Vamos a 2 de Samuel capítulo 11. 2 de Samuel capítulo 11. Bueno, lo voy a resumir. Hermanos, ustedes saben qué sucedió en Samuel 11. David está, hermanos, en la azotea. Está tranquilo, un día común. David ya no va a la tierra. David se tranquilizó. David dejó de ser el David conquistador de siempre. Y ahora dejamos que su ejército trabaje. Y un cierto día, un mediodía, así alguien cansado, preocupado, hermano, de levantar a David en la azotea. Y ve en la azotea una mujer bañándose. ¿Cómo habrá sido ese baño que David quedó así, sus ojos como salieron? Y la condición la tomó por mujer, la dejó embarazada, solo que esa mujer estaba casada con un general, con un soldado que se llamó Urías. Vamos a Mateo 1:6, por favor. Mateo 1:6. Pero vean cómo lo dice la Biblia. La Biblia no tiene nada que ocultar. Veamos. Dice: Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. ¿What? O sea, David engendró a Salomón de la mujer de Urías. Pero así es. Urías se llamó al esposo, que después David lo manda a matar, lo mata a la guerra, lo pone en la primera fila para que cuando él muera, y así pueda quedarse con Betsabé. ¿Es correcto? No es correcto. Pero Dios es misericordioso. Dios trajo un juicio para David. El primer hijo que tuvo David con Betsabé murió. Y el segundo hijo recién fue Salomón. O sea, el primer hijo ni siquiera nació. El primer hijo de David con Betsabé murió. Y recién el segundo hijo fue Salomón. ¿Quién fue el heredero del trono? Hermanos, la vida no tiene nada que ocultar. Hermanos, atención, estamos cerrando este momento. No importa cuándo
triste haya sido tu historia, no importa cuán pecaminoso haya sido tu pasado, el Señor puede restaurarlo. O sea, si de esa mujer, Betsabé, salió el famoso rey Salomón y de ella vino Jesucristo, es porque Dios, hermano, puede hacer milagros. No te estoy diciendo, por favor, ven a hacer desgracias por tu vida. Lo que te estoy diciendo es que si tu vida ha sido una desgracia, confía en que Dios sí puede hacer algo a partir de ahora. Si una cuestión que tú le digas, Señor, pues mi vida. Y la última mujer es María. Ustedes saben quién es María, hermano. La madre de Jesús. No hay nada más que hablar, o sea, no hay nada más que... Me explico. María fue grandiosa, hermanos. María fue grandiosa para él. Solamente imagínense, era joven, soltera, comprometida así, virgen, y le dice María, el ángel que aparece aquí, María, bienaventurada entre todas las mujeres, déjame decirte que vas a quedar embarazada de María. ¿Cómo es eso si no conozco varón? Bueno, el hijo que vas a tener va a ser engendrado por parte del Espíritu Santo. Será llamado el Hijo del Altísimo. Hermanos, imagínense que María se entere de todo eso. Es más, ¿qué cosa habrá pasado por la cabecita de María? ¿Qué va a pensar mi novio Ángel? ¿Qué va a pasar mi familia? ¿Qué van a decir mis padres? Imagínense a los padres de María. María, esa barriga, si no está casado con José, un ángel vino y me dijo que voy a ser madre del Mesías. Difícilmente de creerlo, pero todo eso pasó por la cabecita de María. Y tan solamente María dijo lo siguiente: hágase en mí según tu palabra. Lucas 1:38, por favor, los hermanos no se les sabe. Lucas 1:38. Entonces, hermano, María no es digna de adorar. Ella fue parte del plan de Dios. Lucas 1:38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María, al igual que las otras mujeres, fue parte del plan de Dios. Pero María no es digna de adorar. No adoramos a María, amén, hermano. Ella fue parte del plan de Dios. Honramos que ella haya dado su vida, haya sacrificado su vida misma, haya aceptado el desafío de correr muerte, porque una persona que tenga sexo fuera del matrimonio, que era pena de muerte, hermanos. Era pena de muerte. Ella aceptó todo eso, corrió todo riesgo. Fue y decidió servir al Señor. Y veamos qué pasó en el libro, ¿dónde está este versículo? En Lucas 11, 27 al 28. Hermanos, ya estamos cerrando por aquí. Vemos que en la genealogía de Cristo, hermanos, hubo personas con un pasado terrible. Pero todo eso no fue impedimento, hermanos, para que el Señor pueda obrar en su vida. Y lo mismo no va a ser impedimento en tu vida. Amén. Amén, hermana Eva. Amén, hermanos. No va a ser impedimento. Si Dios usó la vida de Rahab, una prostituta, Tamar, que se metió con su suegro, Ruth, una extranjera de un linaje pecaminoso, Betsabé, que cayó en adulterio, Dios no va a hacer acepción de personas, no va a destruir tu vida. Dios puede hacer algo grande contigo. Hermanos, y en el caso de María, no nos damos a María y veamos qué dice la palabra respecto a eso. Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿De quién está hablando? De María. Jesús ha liberado el demonio. La gente no estaba acostumbrada a ver ese tipo de milagros. La gente estaba sorprendida de que alguien tan grande, el Mesías, esté andando en medio de ellos. Y una mujer, dice, entre la multitud levantó la voz: bienaventurado, bendito el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Esta es la de la mamá de Jesús. Pero leemos la respuesta. Siguiente versículo. Y Jesús dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan.
Jesucristo no está menospreciando a su mamá. Jesús está diciendo, ok, está bien, bienaventurada mi madre, gloria a Dios por ella. Pero más bienaventurados son aquellos que oyen la palabra de Dios y la guardan. Porque María fue parte del propósito de Dios. Bienaventurada y gloria a Dios por eso. Pero Jesús está aclarando, más bienaventurado es el que escucha la palabra de abajo. Hermanos, todo esto hemos podido ver personalmente en Mateo capítulo 1 y falta más por ver. Pero vamos a cerrar por aquí, hermanos y hermanas. Si antes creían que la palabra de Dios era confusa, Mateo capítulo 1 era confuso, ahora ya no lo sea. Ya sabes que hubo personas pecadoras en la genealogía de Jesús, personas pecadoras, pero es parte de la genealogía de Jesús. Y si en la familia de Jesús hay gente escandalosa, también con nosotros, hermanos. El Señor no se avergüence de nosotros. Amén. El Señor no se avergüence de cada uno de nosotros. Si pudo hacer milagros con esas personas, ¿cuánto más con nosotros? Amén, hermanos. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a terminar por aquí. Y vamos a orar por esta palabra, por este mensaje. Hermanos, sea la forma como el Señor haya hablado a tu vida en esta mañana. Te pido que tú puedas orar. Cierra tus ojos, por favor. Te distraigas. No sé de qué forma te haya hablado el Señor. Con qué historia. No sé con cuál más te hayas identificado. Pero te digo que puedes decir, Señor, tú no te avergüences de mí. Tú estás conmigo. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Salvador. Tú estás conmigo, Señor. Señor, puedo hacer grandes cosas, proezas con gente tan especial, tan problemática. Lo puede hacer contigo y lo va a hacer conmigo en el nombre de Jesús. Si entró en la genealogía de Cristo, gente con un pasado pecaminoso y oscuro, que te hace pensar que el Señor te ha descartado. El Señor no te ha descartado. Es en Jesucristo que nuestras vidas, nuestras familias serían bendecidas. Él es hijo de David, Él es Rey de Reyes, eterno, Señor de señores. Él ha conquistado en la cruz de Cristo nuestra salvación. Por su sangre preciosa nos ha hecho salvos. Por su sangre preciosa nos ha hecho libres de todo pecado. Y por sus llagas que hemos sido sanados. Ahora podemos recibir a Cristo. Somos templo del Espíritu de Dios. Eres templo del Espíritu Santo. Así que en el momento más triste de tu vida, en el momento más vergonzoso, en el momento que más con cola estés, tú sigues siendo templo del Espíritu Santo. Él no te deja. Y todo eso es gracias a Cristo, Hijo de David. Eres bendecido, hermano, eres bendecida, porque Dios le dijo a Abraham, en tu simiente seríamos bendecidos todas las naciones de la tierra. No eres maldecido, toda maldición cayó sobre Jesucristo, toda enfermedad, toda vergüenza cayó sobre Él. Y tú y yo somos bendecidos porque Cristo es hijo de Abraham. Había promesas, hay promesas en su vida. Y hoy lo recibimos por la fe. Gracias, Cristo. Gracias por escogernos. Gracias por llamarnos de hijos, amado Dios. Somos tus hijos para siempre. Hermano, eres bendecido. Eres bendecida para siempre. Eres templo del Señor. Tú cargas a un Dios residente. Cargas al Espíritu Santo, la esencia de Dios mismo. Aleluya. Aleluya. Tu pasado, tus errores de esta semana, tus pensamientos de incredulidad, no anulan la promesa. Tú sigues siendo bendecido. Y que la palabra del día de hoy haya hablado a tu vida. Eres bendecido. Hay promesas. Por la fe del Señor yo recibo la promesa. Toda promesa que el Señor ha preparado es para mi vida. Mi casa y yo te serviremos. Tú restauras mi vida, mi familia, mi hogar, mi salud.
mi relación con mis hijos, con mis padres, con tu esposo, con tu esposa. Todas esas promesas son para ti, porque el Señor las conquistó. Gracias, Jesús. No hay nada que nos separe. Gracias, Jesús. No hay nada que nos separe de tu inmenso amor, Señor. Gracias por la obra grandiosa en la cruz. Amado hermano, si tú te sientes identificado con lo que se ha compartido el día de hoy, tienes certeza que el Señor está a tu favor y jamás en tu contra. Haz esta declaración de fe conmigo. Dile, Señor Jesús, vamos a con fe, Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco que también soy bendecido, soy hijo de la promesa. Todo lo que se dijo y lo que se prometió a Jesucristo también es para mí. Yo soy bendecido, soy justificado, soy perdonado, soy sanado. Yo rechazo condenación. Yo creo y tengo seguridad que mis errores no anulan las promesas del Señor en mi vida. A partir de ahora no tendré miedo, dudas de la palabra de Dios. Voy a sumergirme en la palabra de Dios, y la palabra de hoy dará mucho fruto en mi vida, no regresará vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor.